Bien, si recuerdan, lo último que estuvimos revisando en investigación era lo referente al tema, justamente a buscar este tema, cómo poder encontrar el tema de investigación, cuáles son los elementos puntuales para entender, recolectar el tema. Habíamos planteado que sobre todo la búsqueda bibliográfica y principalmente el interés es lo que nos lleva a encontrar un tema de investigación. El día de hoy vamos a estar revisando sobre todo lo que se refiere al análisis del tema. Para la siguiente clase, y ya desde este momento les voy especificando, para la siguiente clase van a buscar un tema que les interese. Obviamente la búsqueda en sí mismo del tema. Vamos a ver cómo se analiza el tema y lo vamos a ir desglosando. El análisis del tema podemos considerarlo como el segundo paso para el proceso de delimitación. Para el proceso de delimitación del tema. Recordemos que no basta con elegir un tema, no es simplemente yo tengo un tema que me parece interesante y en base a eso comienzo ya a escribir, a generar la investigación, sino que primero de ese tema veo si es general o no y para ver la relevancia genero un análisis. Este segundo paso, recordemos que el punto principal es la delimitación del tema. Este es nuestro punto esencial. Vamos a intentar delimitar un tema que sea pertinente para nuestro análisis y para nuestra realidad. Este segundo paso, entonces, es el análisis. Este análisis se inicia cuando el investigador ha identificado una temática general a investigar. Es decir, pongamos un ejemplo. A mí me interesa saber la filosofía de Platón. Ese ejemplo es muy general, esa es una perspectiva general. En base a lo que he leído, me gustaría entender realmente cómo es el pensamiento de Platón. Ahora, en base a ese tema general que parte de mi gusto y de mi realidad, de mi análisis dentro de mi realidad, entonces voy al análisis del tema. Parto de esa perspectiva. Muchos de los elementos que se van a ir configurando tienen que ver realmente con el proceso de delimitación. Entonces es importante ir puntualizando. Pero no se sabe todavía el momento que yo elegí este tema en mi ejemplo, no se sabe aún qué es lo que desea indagar de este tema. Hablo de la filosofía de Platón, pero la filosofía de Platón es sobre muchos puntos. Entonces es necesario guiarnos por este segundo paso. Es posible identificar varios momentos del análisis. Estos momentos los vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver pongámoslo así, diferentes momentos de este segundo paso. Vamos a ver los momentos del análisis del tema. Primer momento que vamos nosotros a revisar, la recolección de la información acerca del tema. Entonces, primer momento, recolección de información acerca del tema. Vamos a ir puntualizando algunas perspectivas aquí dentro de la recolección del tema. No olvidarse, el análisis del tema es el segundo paso del proceso de delimitación del tema. Y este proceso de delimitación es justamente para ir al punto central. La primera parte es la recolección de la información del tema. Vamos con esta perspectiva. ¿Qué pasa en la recolección de la información del tema? Una vez seleccionado el tema, el paso siguiente es recopilar información. Entonces, selecciono un tema.
De ahí recopilo la información. Reúno los datos precisos acerca de la situación que se va a investigar. Esto le permite al investigador familiarizarse con el fenómeno de investigación, adquirir una visión amplia, formarse ciertos criterios. Esta información puede ser obtenida a través de la revisión bibliográfica. Información que se obtiene a través de la revisión bibliográfica. Recién aquí estoy buscando ya información como tal. Recién en este punto estoy buscando en el internet qué se conoce, qué se sabe, por ejemplo, de Platón, el que es nuestro ejemplo. Pueden utilizarse otros elementos, asesorías, entrevistas o por medio de la observación directa de las situaciones, pero por lo general nosotros utilizamos este elemento. Un componente esencial del análisis del tema lo constituye la reflexión. Por lo tanto, vamos primero seleccionando el tema, selecciono el tema, tomo cualquier tema que me parezca principalmente interesante en base a los parámetros que vimos la clase anterior, recopilo información, es decir, obtengo a través de la revisión bibliográfica toda esta información y posteriormente genera un análisis reflexivo. Reflexión. Por ello, algunas de las preguntas que el investigador puede formularse en este momento de la reflexión serán aquellas que guían realmente esta perspectiva. Y podemos puntualizar algunas preguntas. Las preguntas del investigador en esta fase pueden ser: ¿por qué me interesa este tema? Si se dan cuenta, esta perspectiva está muy guiada por el interés. Todas las investigaciones deben partir de un interés, no es simplemente el hecho de que tengo que investigar porque me toca la clase de investigación, sino que debe partir de un interés con el objetivo final del conocimiento. También podemos preguntarnos qué es lo que me preocupa o me llama la atención de los contenidos que he revisado. ¿Qué otros temas pueden estar asociados a este? ¿Qué o cuáles otros temas? ¿Cuáles otros temas? Porque no es necesariamente uno solo, sino pueden ser algunos. ¿Cuáles otros temas? ¿Cuáles otros temas pueden estar asociados? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo de Platón, hay varios temas que están asociados a esta perspectiva. Puede ser la ética, puede ser un estudio de la política, puede ser un estudio del ser humano. ¿Qué temas están ligados a la perspectiva inicial, a mi tema inicial? Entonces, selecciono el tema, recopilo la información, reflexiono a través de preguntas. También pueden existir otras preguntas dentro de la reflexión. ¿A cuál contexto pertenece este tema? ¿Cuáles aspectos podrían destacarse? En general, otras consideraciones. Y referida a la situación, podemos preguntar qué es lo que sucede, cuándo sucede, quiénes están involucrados, si es que no es, por ejemplo, un texto, y digamos que es que yo quiero estudiar el declive del aprendizaje en la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Entonces tengo que saber qué es lo que sucede, cuándo sucede, quiénes
están involucrados, qué sería lo esperado. Todos estos elementos pueden estar referidos también al suceso como tal. Es importante tomar en cuenta que las preguntas son las que van guiando nuestra reflexión. Toda reflexión está guiada a través de las preguntas. Bien, entonces hemos visto algunos elementos. Primero, en la recolección de información acerca del tema, seleccionamos ya un tema previo que ya veíamos de la selección del tema. Tengo mi tema, recopilo información por lo general a través de revisión bibliográfica, puede ser cualquier medio de recolección de información y voy a la reflexión como tal. La reflexión está guiada por medio de preguntas que me permitan ahondar sobre el tema. Entonces, tal vez en mi ejemplo ya no sea la filosofía de Platón lo que quiero estudiar, sino que me llamó la atención en esta revisión bibliográfica el mito de la caverna de Platón. Por lo tanto, ¿por qué me interesa este tema? Porque está ligado a la educación, porque está ligado al conocimiento. ¿Cuáles son otros temas asociados? La teoría del conocimiento, cómo se alcanza el conocimiento como tal, y ahí pueden ir aportando otros autores a mi proceso investigativo. ¿Sí? Así vamos delimitando el tema. Vamos a ver otros puntos importantes para esta delimitación, además de el ya mencionado. Profe, Dígame, Felipe. de la tarea que usted nos manda tiene que ser de un tema de investigación o de un tema en El general. tema que usted quiere, del que usted desee, pero que le llame la atención. No quiero un tema, ¿cómo decirlo? Que ya esté trabajado en internet. No sirve. O sea, algo que a usted le llame la atención. Quiero saber, qué sé yo, por qué. Cualquier tema, en realidad, se me vienen muchas cosas a la cabeza que pueden ustedes investigar. Pero lo importante es que sea con relación a sus gustos. Acuérdense que cuando veíamos la primera parte de la selección o identificación del tema, decíamos que una de las formas para identificar un tema es primordialmente nuestros gustos, lo que a nosotros nos llama la atención y por qué nos llama la atención. ¿Sí? Vamos entonces con esta siguiente parte. Búsqueda del significado de los datos. Después de estas consideraciones, vamos hacia la búsqueda del significado de los datos. No se olviden que estamos intentando delimitar el tema de investigación. Posteriormente, el investigador debe revisar y valorar la información obtenida. Recopilamos toda la información. Busco todos los libros que digan Platón. Los traigo. Ya está recopilada esa información, se da una lectura rápida, es decir, no voy a abrir el texto, voy a ir viendo en base a lo que diga la introducción o la perspectiva del propio texto, de qué trata el texto, y de ahí vamos a la búsqueda de información de datos. En la búsqueda de información de datos, el investigador, en este caso ustedes, investigador, debe revisar y valorar la información. ¿Cómo? A través de las preguntas anteriores nosotros ya estábamos un poco delimitando qué realmente me interesa del tema. Por lo tanto, si yo voy a tomar solo lo que se refiera al mito de la caverna de Platón, voy a desechar todos los demás textos que no me van a servir, que no tienen relación. Me quedo solo con la información que me sirva. Por lo cual voy a identificar los aspectos de mayor relevancia o en los cuales esté más centrado mi interés. Entonces debo identificar. La relevancia de la información.
Este paso es fundamental, esta perspectiva es fundamental. ¿Por qué razón? A veces yo quiero investigar un tema y este tema o es muy extenso o no hay tanta información o en el caso de la relevancia. Yo estoy hablando de Platón y tomo un texto de la política. No, ahí sí se habla. Por ejemplo, del... ¿Qué podemos dar? Ya, del texto del Fedón de Platón, que es sobre los escritos de Sócrates. Busco y no hay nada del tema que a mí me interesa. Si yo sigo conservando esa información posteriormente, como no es relevante, va a generarme a mí un estorbo en realidad. Entonces, debo ver la relevancia de la información. Es fundamental. Es importante en la investigación de nivel comprensivo e integrativo, particularmente ir buscando la relevancia que puede tener. Algunas preguntas que me puedo formular para ir buscando la relevancia son las siguientes. Vamos a puntualizar unas dos, nada más, unas tres que sean importantes. Principalmente me pregunto, ¿qué aspectos de este tema sobresalen? Aspectos del tema sobresalen. Estoy buscando en el texto sobre Platón y los escritos sobre Sócrates y veo que no sobresale nada de la teoría de las ideas de Platón, por lo tanto, lo desecho. ¿Cómo se relacionan estos aspectos entre sí? También podemos ver algún aspecto en particular que me interese más y este es un punto importante para delimitar un tema. ¿Hasta dónde se puede investigar estos aspectos? ¿Por qué es fundamental esta perspectiva? Por ejemplo, voy a revisar lo que se refiere al tema de la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Pero yo no conozco matemática avanzada. ¿Hasta dónde puedo seguir investigando? Puedo dar una explicación filosófica, puedo dar una explicación a través de ejemplos, pero no puedo dar una explicación matemática. Debo desechar la información, la relevancia de la información que utilice métodos o elementos muy matemáticos. ¿Hasta dónde realmente también se puede investigar? ¿Hasta qué punto va el aspecto que yo estoy analizando? Tal vez no se tenga todos los datos. Por lo tanto, estas dos preguntas son importantes para poder buscar el significado de los datos, para llegar a la búsqueda del significado de los datos. Además de la búsqueda del significado de los datos, podemos hacer un estudio de posibles alternativas. Vamos a ir puntualizando este elemento al que nos referimos. Estudio de posibles alternativas. Como resultado de las fases anteriores, de lo que estuvimos viendo anteriormente, se espera que surja un abanico de alternativas, que exista un montón de alternativas. Entonces, yo tengo, y de los 100 libros que tenía, me quedé con 80. Por lo tanto, de toda la información debo ir cada vez más delimitando. Pero ahora tengo una información importante, tengo ya unos elementos importantes. Pero realmente es posible estudiar el tema que yo he planteado. ¿Qué alternativas reales tengo? Entonces se van dando una serie de alternativas según cuáles sean las posibles realizaciones de la investigación. Es decir, un mismo tema o situación puede tener o generar infinidad de preguntas.
mismo tema puede tener muchas preguntas o diversidad de objetivos. Infinidad de preguntas principalmente. Ahí es donde se nos va generando el problema. A veces cuando hacemos o realizamos una investigación, supuestamente teníamos un tema muy concreto. Vamos a ver cuál es la realidad del coronavirus en Quito. Ahora, cuando vamos a los datos, a la búsqueda de la información, tenemos algunos datos. Pero esa misma pregunta puede ser, ¿cómo el virus ha afectado a la educación? ¿Cómo el virus ha afectado a las personas mayores? ¿Cómo el virus ha afectado al sur de Quito, al norte de Quito, al centro de Quito? ¿Cómo el virus ha afectado a las unidades educativas particulares, a las fiscales? Es decir, que de ese mismo tema puede existir una infinidad de preguntas, una infinidad de cuestionamientos. Por lo tanto, en este momento, en el estudio de las posibles alternativas, el investigador debe estudiar y valorar las alternativas más acordes a sus posibilidades. Y esto es fundamental para una investigación. El momento que hemos delimitado el tema, ya lo vamos concretando cada vez más, vamos principalmente buscando los datos, vamos recopilando estos datos, nos hacemos una serie de preguntas. En este momento es fundamental, por lo tanto, valorar y estudiar las alternativas de investigación, más acordes a las posibilidades, intereses, necesidades del investigador. Por lo tanto, el investigador aquí debe estudiar y valorar todas estas alternativas de investigación. Es decir, esta infinidad de preguntas. Alternativas de investigación. Pero ¿en base a qué? ¿En base a qué vamos a realizar esta investigación? En base a las posibilidades. Yo tengo que leer un texto de un pensador en alemán, pero no sé el idioma, la posibilidad se va mermando. El intereses, realmente es lo que quería o no buscar, y necesidades. Pueden ser científicas, sociales. Las diferentes alternativas son diferentes enunciados que podrían plantearse para una temática particular. Ya se van generando las preguntas de investigación a través de este análisis. La pregunta de investigación es fundamental porque nos permitirá posteriormente ir obteniendo los objetivos, a lo que quiero llegar, cómo quiero llegar frente a esta perspectiva. Finalmente, vamos a revisar la focalización de la atención en una alternativa. Por lo tanto, primero, recapitulando, recolectamos la información. Hacemos un análisis, recolectamos en base al tema que ya obtuvimos. Y podemos plantearnos preguntas como, creo yo, la más importante, ¿por qué me interesa este tema? En base a eso, voy buscando el significado de los datos. ¿Qué aspectos del tema realmente sobresalen? ¿Qué aspectos de este tema pueden ayudarme a que el tema sea mucho más concreto? Entonces voy buscando realmente el significado de los datos que he obtenido, de lo que he recabado. Estudio posibles alternativas. Pueden darse diferentes alternativas al mismo problema. Pueden que algunas alternativas sean más interesantes, algunas alternativas sean más factibles, algunas otras alternativas sean más difíciles de llegar. Y de ahí, en base a esas alternativas, de ese infinito número de alternativas que se me han presentado, debo realmente ya focalizar la atención en una sola alternativa. Entonces, finalmente vamos focalizando
la atención en una alternativa, focalizando o focalización de la atención en una alternativa. Vemos que de un mismo tema pueden existir muchos temas más en base a muchas preguntas que yo me voy cuestionando. En este caso, el investigador debe guiar todo el proceso a través de una pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero saber acerca de esto? Entonces, si se dan cuenta, solo en la delimitación del tema de investigación nos lleva tiempo. No es algo que lo hago de la noche a la mañana. Por más interés que exista, poder delimitar realmente el tema y no trabajar con temas muy generales es un proceso que demanda tiempo, que demanda que ustedes se pregunten. No es solo tomo el tema, ya este me gusta, este es facilito, yo ya tengo los datos, ya me contaron sobre el tema. No, debo evaluar el tema, debo generar un análisis. Y al final llego a la pregunta de qué quiero saber acerca de esto. Tengo varias alternativas. Tengo, por ejemplo, el tema del coronavirus en la ciudad de Quito y se presentaron algunas problemáticas. Elijo una, focalizo mi atención en una. Por ejemplo, el caso del coronavirus en la educación de los jóvenes de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. ¿Qué quiero saber sobre esto? Quiero saber cómo está afectando al aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne el coronavirus. ¿Se ve? De un tema general como el coronavirus en Quito voy focalizándole hasta el punto que realmente yo quiero saber. Y de ahí puedo determinar lo que yo quiero saber realmente. La respuesta a esta pregunta permite al investigador focalizar su atención en el aspecto, o en algunos casos en aspectos que realmente le interesa del tema. Entonces, la respuesta permite que el investigador realmente se centre, se focalice en los aspectos que realmente le interesan, de interés del tema. Y debe ser un interés suyo. Se descarta las alternativas que no corresponden al interés principal, aquello en lo que no se desea adentrarse, cosas que no me interesan. Por ejemplo, la consideración del coronavirus en Quito. No me interesa saber cómo el virus se está planteando en los hogares, me interesa saber en cuanto a la educación. Por lo tanto, debo focalizarme en un grupo específico. Esa respuesta será fundamental para entender los aspectos de interés del tema. Y todo está guiado frente a esta perspectiva. Pero si no guiamos todo este proceso, nos vamos a quedar con temas muy generales que al final se vuelven más problemáticos, no llegan a ninguna constancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las universidades? En general o en los proyectos de grado o de bachillerato. Que cogemos un tema, creemos que ese tema tenemos toda la información porque yo encontré en internet como 20 libros del tema, entonces va a ser sencillo. Cuando voy desglosando el tema, la información que he encontrado tal vez no sea una información óptima o no es lo que yo quería buscar. Tal vez la información es muy general y el momento que ya estoy o ya tengo escrito la mitad del trabajo, ahí recién me doy cuenta que mi tema no funcionaba. ¿Qué pasa si el tema no funciona en una investigación? No puedo simplemente adaptar los datos. Tengo que cambiar toda la información. ¿Por qué razón? Porque el tema es el punto central del cual van a irse desglosando. Y de ahí vamos a ver que de este tema van a salir también las preguntas de investigación, la justificación, los objetivos. Pero es importante tener claro el tema. De ahí, al final, se hace mucho más sencillo centrar la información. Ya no voy a buscar 100 libros, sino como ya sé cuál es mi tema, es prácticamente decirlo de esta forma. Como yo ya sé lo que voy a hacer, entonces voy a guiar todos esos esfuerzos por complementar este elemento. La siguiente clase estaremos determinando
la pregunta de la investigación a través de una serie de preguntas que nos permiten principalmente ir delimitando la pregunta general y de ahí saldrán algunos objetivos. No se olviden cuál es su trabajo, principalmente buscar un tema. Busque un tema de investigación y responda a esta pregunta. La primera que nos planteamos nosotros. ¿Por qué me interesa este tema? ¿Por qué me interesa este tema? Eso vamos a hacer para la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Si no tenemos dudas, inquietudes, entonces vamos a cerrar esta perspectiva y nos quedamos con este trabajo.